Buenas, le damos la bienvenida a nuestra comunicación titulada Emociones en la era digital, preferencias y competencias emocionales en jóvenes universitarios, un estudio que hemos desarrollado en colaboración entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de Salamanca. Soy Mar Suárez y esta investigación la he llevado a cabo junto con Cristina Alves Domínguez, así como en colaboración con la profesora María Soledad Beato de la Universidad de Salamanca. Para introducir brevemente el contexto de esta investigación, me gustaría resumirlo a través de tres imágenes. La primera nos remite a una realidad que todos vivimos. La transformación digital ha cambiado profundamente la forma en la que nos comunicamos y nos relacionamos con los demás. En el caso concreto de las generaciones más jóvenes, este cambio es aún más marcado. Gran parte de sus interacciones diarias transcurren a través de medios digitales como los mensajes de texto, las notas de voz, las videollamadas, que han sustituido en muchos casos la comunicación cara a cara. Esta transformación plantea preguntas clave. ¿Cómo afecta esta nueva forma de comunicarnos a la expresión emocional y a nuestra capacidad para comprender las emociones de los demás? Para abordar estas preguntas partimos de algunos supuestos respaldados por la literatura científica. En primer lugar, sabemos que la comunicación presencial proporciona un entorno más rico en claves no verbales, como la mirada, el tono de voz, los gestos, lo que facilita la empatía y la comprensión emocional. En cambio, los entornos digitales suelen limitar esta riqueza expresiva, y esto no solo puede dificultar la claridad emocional, sino también afectar a la calidad de las relaciones sociales, o incluso algunas investigaciones han destacado que afecta al bienestar psicológico. Teniendo en cuenta que los jóvenes hacen un uso intensivo de la comunicación digital, nos preguntamos cómo perciben su competencia emocional en el contexto presencial y el contexto digital. Con este marco diseñamos un estudio exploratorio con el propósito de examinar cómo los jóvenes universitarios perciben sus competencias emocionales en contextos de comunicación presencial y no presencial. Más concretamente, nos planteamos 4 objetivos específicos. En primer lugar, describir la frecuencia y preferencia de uso de distintos tipos de comunicación. En segundo lugar, analizar la facilidad percibida para comunicar y comprender emociones. Describir la frecuencia de uso de diferentes plataformas digitales y por último explorar la frecuencia de uso y utilidad percibida de diferentes canales de comunicación. En el estudio participaron un total de 303 estudiantes del grado en Psicología de la Universidad de Salamanca, que cursaban primero y segundo. La media de edad era de 18,8 años y, como es habitual en este grado, la mayoría eran mujeres, un 84,6% concretamente. Todos los participantes además colaboraron de manera voluntaria y dieron su consentimiento informado. En cuanto a su procedencia, todos los estudiantes, como pueden ver en el mapa, eran de nacionalidad española y provenían de diferentes comunidades autónomas, pero principalmente de distintas provincias de Castilla y León, que es donde se encuentra la Universidad de Salamanca. Respecto a su situación de convivencia, como pueden ver en el gráfico de barras, la mayoría vivía o en residencia universitaria o con compañeros de piso, en pisos de estudiantes. Además, cerca de un 20% vivía con su familia y un porcentaje muy reducido vivía o bien solo o sola o con su pareja. Para la recogida de datos diseñamos un cuestionario online a través de la plataforma Qualtrics, el cual los participantes completaron en un tiempo aproximado de 10 minutos. Este cuestionario incluye diferentes bloques temáticos, desde el uso y preferencia de la comunicación presencial y digital, la facilidad percibida para expresar y comprender emociones, el uso de diferentes plataformas digitales y la frecuencia de uso y ventajas atribuidas a diferentes canales de comunicación. ¿Qué fue lo que encontramos? Empezamos con el primer objetivo, analizar la frecuencia de uso y la preferencia por la comunicación presencial y no presencial. Como podemos ver en la gráfica de la izquierda, los estudiantes señalaron que en su día a día se comunican a través de medios presenciales, se comunican presencialmente con más frecuencia que a través de medios digitales. Concretamente, de media, dijeron que destinaban de la comunicación que tienen a lo largo de un día un 64% a la comunicación presencial y un 35% del total de esa comunicación a la comunicación por vías digitales, ¿no? A la comunicación no presencial. Sin embargo, su preferencia, que es lo que aparece en el gráfico de la derecha, es aún más clara. De media, preferirían que
83% de la comunicación que tienen en su día a día se diera en la modalidad presencial. ¿Y esto qué significa? Que aunque la comunicación no presencial es muy frecuente, no siempre parece ser la opción deseada, sino muchas veces una alternativa pues más forzada por las circunstancias. En el segundo objetivo analizamos la facilidad percibida para comunicar emociones, tanto positivas como negativas, en contextos presenciales y no presenciales. Para ello le pedimos a los estudiantes que valoraran en una escala de 1 a 5 su grado de acuerdo para comentarnos en qué medida sentían que podían comunicar con facilidad sus emociones, tanto positivas como negativas, en ambos contextos, siendo 1 nada de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Empezando por las emociones positivas, la gráfica de la izquierda, podemos observar cómo la mayor parte de las respuestas se sitúan en los niveles más altos de acuerdo, ¿no? De acuerdo con que comunico con facilidad mis emociones positivas, especialmente en la comunicación presencial, que es esa barra azul. En el caso de las emociones negativas, el gráfico de la derecha, por el contrario, lo que vemos es que las puntuaciones en general son más bajas, se acumulan en esos números más próximos al totalmente en desacuerdo. Para interpretar los datos realizamos un análisis de varianza considerando dos factores. Por un lado, el tipo de emoción, positiva o negativa, y por otro lado, el tipo de comunicación, presencial versus no presencial. ¿Qué encontramos? Encontramos tres resultados clave en este análisis. En primer lugar, los estudiantes perciben que es más fácil comunicar emociones positivas que emociones negativas, como podemos ver en el gráfico. En segundo lugar, perciben mayor facilidad para expresar sus emociones, independientemente de que sean positivas o negativas, en contextos presenciales que en aquellos contextos no presenciales o digitales. Y además, en tercer lugar, se encontró una interacción estadísticamente significativa entre estas dos variables. ¿Esto qué quiere decir? Que la diferencia entre la comunicación presencial y digital solo aparecía para las emociones positivas, como pueden ver marcado en el gráfico. Para las negativas, la dificultad se mantiene alta en ambos contextos. Es decir, que expresar emociones negativas resulta difícil, ya sea cara a cara o por medios digitales. Además de explorar la expresión emocional, también le pedimos a los participantes que valoraran en qué medida percibían que comprendían con facilidad las emociones de los demás, tanto positivas como negativas, en ambos contextos. Como podemos observar en las gráficas, en el caso de las emociones positivas, las respuestas se concentran en los niveles más altos de esa escala Likert, especialmente para la comunicación presencial, que es esa barra azul, como comentábamos ya con la expresión de emociones. Esto sugiere que comprender emociones positivas también parece resultar fácil. En cuanto a las emociones negativas, el gráfico de la derecha, las respuestas son algo más variadas, pero siguen tendiendo hacia esas puntuaciones medias o más altas en el gráfico, lo que indica que aunque parece que cuesta un poco más, los jóvenes siguen percibiendo que también pueden interpretar las emociones negativas con cierta facilidad. Al igual que hicimos con la expresión de emociones, analizamos los datos de la comprensión, en este caso, mediante un análisis de varianza con los dos mismos factores. Los resultados en este caso nos mostraron dos efectos interesantes. Por un lado, los estudiantes perciben que comprenden mejor las emociones positivas que las emociones negativas. Y además, por otro lado, consideran que comprenden mejor las emociones, tanto positivas como negativas, en situación de presencialidad en comparación con contextos digitales, como podemos ver en los gráficos. En relación con el tercer objetivo, exploramos la frecuencia de uso de diferentes plataformas digitales. Como podemos ver en el gráfico de barras, WhatsApp e Instagram destacan claramente como las plataformas más utilizadas por los estudiantes. A estos les sigue TikTok y el correo electrónico, mientras que otras plataformas como Telegram, LinkedIn o Facebook tienen un uso mucho más reducido. Estos resultados de alguna manera pues reflejan los canales que hoy en día conforman el ecosistema digital de la comunicación de los jóvenes universitarios, o por lo menos en este contexto de la Universidad de Salamanca.
Pasamos ya al cuarto y último objetivo, que era explorar la frecuencia de uso y la utilidad percibida de diferentes canales de comunicación. Los resultados, en primer lugar, confirman que la comunicación presencial sigue siendo con diferencia la más utilizada. El 82% de los participantes declaró usarla muy frecuentemente. En segundo lugar, en frecuencia de uso, destacan los mensajes de texto, que también tienen una presencia muy elevada en la vida cotidiana de los estudiantes, ya que el 68% de los estudiantes declaró utilizarla muy frecuentemente y solo un 3% afirmó no usarla nunca o casi nunca. Los mensajes de audio también presentan un uso frecuente con una media global de 4,16 en la escala de frecuencia, que iba hasta 5. Y finalmente, las llamadas y las videollamadas son canales algo menos empleados por los estudiantes, lo que indica que, aunque están disponibles y se usan, pues no forman parte del uso cotidiano mayoritario en comparación con el resto de canales de comunicación. En esta diapositiva analizamos la frecuencia con la que se usan los distintos canales de comunicación, pero esta vez para el contexto concreto de compartir emociones, de expresar emociones, tanto positivas como negativas. Vemos que la comunicación presencial es claramente la más utilizada, para compartir las emociones también, seguida de los mensajes de texto y en tercer lugar encontramos los audios y las llamadas, que presentan una frecuencia similar entre ellos. Por último tenemos la videollamada, la línea azul que está más abajo. También encontramos un dato aquí curioso y es que para la mayoría de los canales el tipo de emoción no altera demasiado la frecuencia de uso. Sin embargo, en el caso de los audios sí se observa una diferencia más marcada y es que se usan significativamente más para compartir emociones positivas que emociones negativas. El caso de los audios sería la línea esa roja que vemos que cruza las otras líneas que tenemos por ahí. Esto sugiere que, aunque los medios digitales están presentes en el día a día, su uso puede variar sutilmente en función del tipo de emoción que se quiera transmitir. Para cerrar este bloque de resultados, les muestro aquí las ventajas percibidas de cada uno de estos canales de comunicación según la respuesta del alumnado. En primer lugar, cuando se trata de tener una buena interacción social, la comunicación presencial es claramente la más valorada, con un 96,4% de respuestas afirmativas de que la comunicación presencial tiene esta ventaja y está muy por encima de los porcentajes que obtienen el resto de canales. Para comunicar información con facilidad, la verdad es que no hay grandes diferencias entre los distintos canales. Las llamadas, los mensajes de texto y audio son todos valorados positivamente. En cuanto a comunicar rápidamente, vemos que las llamadas se imponen con claridad con ese 84,8% de respuestas afirmativas, seguidas en este caso de los audios. Para comunicar mucha información, el canal más valorado son los mensajes de audio, con un 72,9%, por encima incluso de la presencialidad. En lo referente a la expresión emocional, volvemos a ver una clara ventaja de la comunicación presencial, ya que el 94% del alumnado considera que la comunicación presencial facilita la transmisión de emociones positivas y el 82,2% señala lo mismo respecto a las emociones negativas. Por último, es destacable que la mayoría de los canales son percibidos como útiles por al menos algún grupo de estudiantes, ya que los porcentajes de aquellos que consideran que alguno de los canales no tiene ninguna ventaja, pues son muy bajitos, prácticamente insignificantes. A modo de conclusión, me gustaría destacar en primer lugar que aunque los jóvenes hacen un uso intensivo de medios digitales, la comunicación presencial no es ni sustituida ni emocional ni funcionalmente por ello. Sigue siendo el canal preferido y el que mejor parece que les permite expresar y comprender las emociones, al menos desde su punto de vista. En segundo lugar, la expresión emocional, que es fundamental para el bienestar psicosocial, parece verse limitada en contextos digitales. Y por último, estos hallazgos subrayan la necesidad de trabajar competencias emocionales digitales, especialmente en los jóvenes. Este estudio es para nosotras, no es más que un punto de partida. Futuras investigaciones podrían explorar el efecto de la formación académica o el género en la comunicación emocional digital. Y por supuesto, si alguien quiere sugerir nuevas ideas o enfoques, estaremos encantadas de leerlas. Para finalizar, aquí les dejo las referencias por si alguien estuviera interesado en profundizar. Muchas gracias por su atención, espero que les haya resultado interesante.